Elisa, Fabián, realmente para mí es un orgullo y una felicidad poder estar acá en esta primera jornada que organizan ustedes, porque hemos trabajado tanto desde los derechos humanos y para que hubiera una defensoría, una defensora y un defensor y unos defensores adjuntos. Así que es un momento de festejo, de celebración, este encuentro, y además, por supuesto, con dos amigos y compañeros como son Adrián y Sebastián, así que para mí es más que un gusto y me pone nerviosa y con ganas de compartir cosas, ¿no? Me surgen muchísimas ideas a partir de todo lo que se ha dicho. Yo quisiera compartir ahora pantalla. No sé si ya se está viendo. Y decir que sin ninguna duda llevó muchos años, 15 años, lograr que se concretara la existencia de la DEFE. ¿Se ve? Sí, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que yo siempre repito mucho, y es que la lucha por los derechos humanos es una lucha muy larga, y es una lucha que viene de hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, vinculado con la primera infancia, por lo menos yo puedo reconocer los 72 años de trayectoria que tiene la OMEP en el mundo, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que yo presido, en el trabajo por la defensa de los derechos humanos, con foco en la educación. ¿Y por qué nosotros ponemos foco en la educación? Bueno, justamente porque nosotros entendemos que la educación es un derecho humano fundamental, pero es la base de la garantía para la realización de los demás derechos. O sea que es un derecho y es una herramienta. Y esto no niega de ninguna manera la interdependencia, la interrelación que existe entre todos los derechos, y además sabemos, por supuesto, que cuando un derecho está herido, no está protegido, no está cumplido, ¿no es cierto? Todos los demás derechos se ven resentidos, ¿no es cierto? Pero además de ser un derecho fundamental y una herramienta para el desenvolvimiento y el bienestar de las personas, ¿no es cierto?, también contribuye al logro de otros de los objetivos de desarrollo sostenible, de otras metas que nos planteamos en la humanidad, como es erradicar la pobreza, la salud y el bienestar, la igualdad de género, porque justamente esta agenda que nosotros tenemos en el mundo de objetivos de desarrollo sostenible es también una agenda de derechos humanos. Puede verse de esa manera, como una agenda de derechos humanos. Y yo voy a avanzar de alguna manera sectorialmente, pero no corporativamente, mirando la educación, ¿no? Mirando la educación, ya que Sebastián y Adrián han cubierto muy bien la perspectiva desde el cuidado. Y quiero decir, por supuesto, que para nosotros cuidado y educación son sin ninguna duda prácticas sociales inseparables. Prácticas sociales inseparables, el cuidado es una ética que atraviesa todo el trabajo educativo, y es, por supuesto, una práctica también. Y entonces, de alguna manera, las preguntas que yo me hacía para el día de hoy es, bueno, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación en la primera infancia? ¿Qué desafíos debemos enfrentar y en qué situación nos estaríamos encontrando hoy en Argentina? Y esto tiene mucho que ver también con nuestra historia desde la OMEP, y con nuestra posicionamiento desde la convención. Y digo con nuestra historia porque nosotros como organización fuimos parte del proceso de redacción y de construcción como organización de la sociedad civil, participamos en la redacción de la convención y por supuesto participamos activamente en su cumplimiento, ¿no es cierto?, y en la vigilancia, y cuando tenemos oportunidad también de interactuar con el Comité Internacional de los Derechos del Niño,
trabajamos en la construcción, en la implementación también de las observaciones generales. Y relativas a la primera infancia, hay, por supuesto, son todas las observaciones generales, pero de alguna manera la observación general número 7 habla en particular de la realización de los derechos del niño en la primera infancia. El Comité de Derechos del Niño realmente creo que es el gran instrumento para dinamizar y actualizar permanentemente a la Convención. Y una de las cosas que el comité dice es que la primera infancia abarca un periodo comprendido hasta los 8 años de edad. O sea que desde todos los lugares, ¿no es cierto?, nosotros también, y si lo miramos desde la educación, abarcarían los niños de primero y segundo grado, para decirlo en argentino, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque es una etapa muy fecunda y muchas veces hay fragmentaciones y quiebres, ¿no es cierto?, que desatienden algunas etapas, en algunos momentos de esta etapa, ¿no es cierto?, algunos niños y niñas que están transitando esta etapa en distintos aspectos, ¿no es cierto?, vulnerando distintos derechos. Por ejemplo, el tema del juego, ¿no es cierto?, cuando los niños entran a primer y segundo grado, que si bien está presente como derecho en la Ley Nacional de Educación, ¿no es cierto?, nosotros lo vemos siempre vulnerado. Ese es un ejemplo mínimo, ¿no es cierto? Bueno, una de las enfoques interesantísimos que colaboran a la idea que tiró Adrián respecto a que no existe, ¿no es cierto?, una división y no existe una oposición entre cuidado y educación, es justamente que el comité, en la observación 7, propone un enfoque coordinado, integral y multisectorial para la construcción de la política pública, ¿no es cierto?, y para la protección de los derechos. Y en este sentido utiliza un neologismo que es el educare, y dice que para poder proteger y garantizar el interés superior del niño, nosotros necesitamos servicios integrados y políticas con enfoques coordinados e integrales y multisectoriales con enfoque educare. O sea, que ahí se dirime cualquier tensión que hubiera entre la educación y el cuidado. Hace un año y medio atrás, desarrollamos, yo era en ese momento vicepresidenta regional para América Latina, y estuvimos trabajando junto con la CLADE y junto con Fundación Educo en un estudio vinculado con qué pasaba con el derecho a la educación de la primera infancia en América Latina y el Caribe, y estudiamos 10 países. Y cuando teníamos que ver cuál era el enfoque que le íbamos a dar, enseguida nos surgió esta propuesta de las famosas 4A, propuesta por Katerina Tomaszewski, quien fuera relatora especial de derechos humanos en fines de los 90, principios de los 2000. Y ella, lo que tiene de súper interesante esta perspectiva es que es justamente una perspectiva que analiza la situación, nos permite, digamos, esta herramienta analizar la educación desde los derechos humanos, desde el paraguas de los derechos humanos. Entonces, bueno, un poco ¿qué vimos?, ¿no? Yo lo que hice fue recuperar algunas cosas de este estudio y tratarlas de pensar para este encuentro, vinculadas con nuestra situación en Argentina en particular. Entonces, lo que hemos visto es que cuando miramos los marcos normativos, la verdad es que tenemos muchos marcos normativos. Tenemos marcos normativos que en líneas generales, por supuesto, reconocen y digamos, son de tercera generación, son estos marcos normativos que aparecieron después de la adhesión a la convención por parte de nuestro país, ¿no es cierto?, que se tardó un tiempo en adecuar estos marcos normativos, pero más o menos todas las leyes aparecen alrededor del 2005, 2006, 2007, digamos, y van a trabajar para amparar, digamos, legalmente los derechos humanos de todas las infancias y de las adolescencias. Y entonces cuando miramos adentro de estas leyes vemos que existe, la verdad, un reconocimiento, aunque
vemos que en algunos momentos coexisten distintos marcos normativos nacionales, provinciales, municipales, vinculadas con distintas áreas de gobierno, sectores de gobierno, que a veces generan ciertas discrepancias o definiciones respecto de, y fragmentaciones, obviamente, en las gobernanzas, lo cual impediría, más que nada, más que por el marco normativo, por su implementación, ¿no es cierto?, la posibilidad de plantear políticas integrales, ¿verdad? Plantear políticas integrales. Desde ya que también hay detrás de todas estas leyes determinadas ideologías, determinados posicionamientos vinculados con la educación, la estimulación temprana, los distintos abordajes, etc. También dentro de estos marcos normativos existen lineamientos curriculares. Y esto es interesante porque esto es un gran esfuerzo que ha hecho la Argentina y que además dentro de lo que es América Latina, Argentina siempre ha tenido una gran fortaleza pedagógica, ¿no es cierto? Y en su momento se plantearon los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, y a partir de ahí, de manera federal, se han elaborado múltiples diseños, otros planes para trabajar con la infancia, etc. Me asusta el tiempo como pasa de rápido. Entonces, si nosotros miramos, ya entramos a la política, vemos que no siempre las leyes se expresan como quieren, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que hay, además de las fragmentaciones en la gobernanza, hay gobernanzas que tienen que ver con distintas áreas de desarrollo social, de educación, de salud, etcétera. Hay en algunos casos algunos abandonos de las postulaciones, por ejemplo, el tema de la unidad pedagógica, un tema que tendríamos que estar mirando con lupa en la educación inicial, en la educación infantil, es por qué razón dejó de crecer la oferta vinculada con los jardines maternales, ¿no? O sea, ahí hay una deuda, y además hay una fractura. O sea, se abandonó la idea original de la ley en 2006 en las prácticas concretas políticas. Entonces, ahí hay una disrupción que habría que analizar y habría que ver a la luz de los derechos humanos. También hay fragmentación de políticas por edad, y aquí lo vimos claramente, o sea, en las intervenciones anteriores, como en líneas generales, digamos, podríamos reconocer como dos grandes grupos, un grupo de niños que son los de 4, 5, 6 y 7 que van a la educación obligatoria, ¿no es cierto?, y que están atendidos por el sector educativo, y los menores de 4, 3 es una especie de tierra de nadie, digamos, porque hay oferta de 3 en muchas de las jurisdicciones, en el caso de la educación, pero de alguna manera estaría pensándose en ser atendido por otras áreas, lo cual acá ven que hay un ruido, hay una discrepancia, digamos, y hay algo que no hemos conseguido de articular para realmente poderle instalar una visión integral. Por otra parte, también hay una fuerte y hay un crecimiento de la privatización. O sea, en la medida en que la educación deja de ser, en primera infancia, deja de ser obligatoria, aparece más fuertemente lo privado, ¿no es cierto? Inclusive también en las grandes ciudades, lo que vemos en los últimos años es la gran oferta privada, ¿no es cierto?, que también existe dentro de la educación obligatoria. Aparte hay también algunas cosas que son muy buenas, como la diversidad de formatos y de actores que están participando en todo esto, diversidad que es muy buena y es muy nutritiva a la hora de pensar que hay que dar respuestas a los niños, estén donde estén, recuperando un poco lo que decía Adrián respecto de la importancia de lo local, ¿no es cierto?, y de las culturas locales, de las vidas locales, de que los niños no están todos en las ciudades, etcétera, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también esto genera enormes desigualdades, ¿no? Desigualdades que tienen que ver con la infraestructura, con los sistemas de supervisión, con los sistemas de inspección, etc. En acceso,
lo tenemos súper claro. Yo creo que acá es donde se marca más la desigualdad, ¿no es cierto? Ya lo marcó muy bien Sebastián, ¿no es cierto? Y es impresionante pensar que el 80% de los chicos menores de 2 años, ¿no es cierto?, no acceden a ningún tipo de servicio educativo o de cuidado y educación o como queramos llamarle. Yo creo que hay que decir educación y cuidado y englobar, porque siempre que se educa se cuida y siempre que se cuida se educa, ¿no es cierto? Bueno, volviendo entonces a este tema, la oferta nosotros la tenemos de alguna manera garantizada y se han hecho enormes, ingentes esfuerzos, ¿no es cierto?, por cumplir con la universalización y con la obligatoriedad, pero aún hay una deuda enorme. Aún hay una deuda enorme. En 3 años nosotros tenemos un 53% de los niños incorporados, en 4 años alrededor del 81% y en 5 estamos en el 96%. Y en el resto, ya les digo, el 80% no está accediendo. Entonces, esto quiere decir, además, que tenemos que mirar un poco más adentro, como siempre decía Katerina Tomaszewski, las estadísticas no nos dicen todo. Y cuando miramos el acceso por quintiles, ¿no es cierto?, vemos que, por ejemplo, en 3 años, el quintil 1, los niños de familias más pobres, ¿no es cierto?, tienen un acceso del 41%, mientras que el quintil de mayores recursos tiene el 83%, o sea, el doble de posibilidades de acceder. Entonces aquí vemos cómo la educación deja de ser un derecho para constituirse en un privilegio de quienes puedan pagarlo. Respecto de la calidad, veo que me quedan 3 minutos y me quiero matar. Respecto de la calidad, acá también recupero lo que dijeron mis compañeros, ¿no es cierto? La calidad está muy tensada. Está tensada porque realmente hay, digamos, propuestas que son muy pobres, solo ligadas a la supervivencia, y propuestas absolutamente inadecuadas y primarizantes, heredadas muchas de las teorías neoliberales y vinculadas con las mediciones que aparecieron en América Latina desde los 80 en adelante y que intentan traspolar la pedagogía de la escuela primaria o yo digo de 1950 porque no quiero ser injusta con la escuela primaria, que realmente trabaja en muchos lugares muy bien, ¿no es cierto? Pero propuestas muy rígidas, ¿no es cierto? En medio de eso debería irrumpir el enfoque integral y holístico, ¿no es cierto? Con este enfoque Educare, con un enfoque centrado en las prácticas de juego, en la creatividad, en las mejores tradiciones de los 200 años de desarrollo pedagógico que tiene la educación infantil. Y por supuesto en el derecho a la participación de todos los niños y todas las niñas. Y esto está muy vinculado con los educadores. Hace un rato Sebastián mencionaba la importancia que tiene el clima educativo de la familia, pero también lo tiene, por supuesto, el nivel de conocimiento, de manejo, ¿no es cierto?, de conocimiento de lo que es la infancia, sus necesidades y sus derechos y las alternativas y la profesionalidad que tiene que tener cada educador, ¿no es cierto? Y en esto también se ha avanzado mucho. Adrián tiene un estudio muy interesante vinculado con los CPI, por ejemplo, y cómo la gente se fue capacitando, desarrollando, y muchos tienen carreras no solo educativas, sino vinculadas a la psicología, a las ciencias de la educación y demás terminadas, y esto mejora sin ninguna duda el bienestar de los niños pequeños. Hay, por supuesto, una gran feminización del rol, el cuidado y la educación van de la mano, y por lo tanto no es sorprendente de que si las mujeres somos las que cuidamos en la Argentina, también sea lo mismo en el tema educativo y en las instituciones dedicadas a la primera infancia.
Y por otra parte también el trabajo precario e indigno que ha sido estudiado por la OIT, y la OMEP ha participado también a nivel mundial en este tema y en muchos de los propuestas alternativas que están por fuera del sistema educativo. Bueno, yo no quiero dejar el último minuto que tengo, quiero señalar la importancia de esta observación general, la 19, sobre la elaboración de los presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño. Ninguna buena idea se puede cumplir sin financiamiento, ¿no es cierto? Por más que tengamos las mejores leyes, las mejores intenciones, las mejores convenciones, si no tenemos dinero para garantizar los derechos del niño, realmente vamos a estar muy mal y no vamos a poder avanzar, todo va a quedar en palabras, como muchas veces sentimos que son las buenas luchas, ¿no? Que a veces quedan solo en palabras. Realmente debemos retomar la importancia que tiene incidir en los presupuestos públicos y mucho más aún en este contexto de pandemia y pospandemia. ¿Por qué? Porque ya está estudiado, ya la UNICEF, ya la UNESCO, ya los grandes organismos lo están reconociendo. Va a haber una bajada, ¿no es cierto?, de una disminución de los presupuestos públicos, de los montos muy importantes. Yo hoy justamente como presidenta de la OMEP firmé el llamado a la acción sobre el financiamiento interno de la educación post-COVID, porque que es un llamado a la acción internacional, porque ya se está pensando en que como van a bajar los productos brutos internos de los países, va a bajar fuertemente la inversión en educación. Y además porque se va a reasignar, o sea, se va a necesitar poner el dinero en otros temas, y va a haber mucha lucha, va a haber poco dinero y mucha lucha por los distintos sectores en solicitar presupuestos públicos. Entonces, la primera lucha, la prioridad desde nuestro punto de vista para poder proteger el cuidado y la educación de la primera infancia es que hay que vigilar el tema del financiamiento, hay que luchar por el financiamiento. Y entonces el Estado no puede decir yo quiero pero no tengo recursos, sino que hay que recordarle al Estado que tiene obligaciones jurídicas y que tiene que priorizar la distribución y ejecución y supervisión del empleo de los recursos presupuestarios en la primera infancia y en la protección de derechos. Bueno, lo demás quedará para otra oportunidad. Muchísimas gracias y para las preguntas.